De nuevo un saludo muy especial para los que estáis viendo el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera. Cristian Pinzón la envía y dice: ¿qué libros de teología recomiendan que sean de gran utilidad? Es muy difícil contestar esta pregunta porque lo que puede ser de gran utilidad para mí puede ser de menos utilidad para ti o para otro. Cada uno utiliza los libros de teología para aquello que es su trabajo, su especialidad, su tarea, etcétera, etcétera. Pero siempre una buena teología que sea sencilla para entender, fácil de asimilar y sobre todo que sea bíblica es siempre un excelente libro. Sin excluir otras, cito solo a modo de ejemplo la sistemática de Schaeffer, la teología sistemática de Millard Erickson, la teología sistemática de Berghoff, las instituciones de la religión de Juan Calvino, etcétera, etcétera. Hay muchos libros excelentes y hay también libros especializados en áreas de la teología, como puede ser Eventos del Porvenir, de Dwight Pentecost y otros muchos que tendríamos que hacer una larga selección para responder a esa pregunta. Cristian Pinzón, usted ha mencionado en otros vídeos las características de la teología alemana en contraste con la anglosajona. En ese sentido, ¿qué teólogos alemanes recomienda? Bueno, mira, es difícil recomendar un teólogo alemán específico o algunos teólogos alemanes, entre otras cosas, porque si no se lee el alemán, hay que seleccionar entre los teólogos traducidos al castellano. Y no hay tantos traducidos al castellano, aunque hay buenos teólogos. Puedo citar, por ejemplo, a Henry Schlier, a Mollmann, a Ulrich Wilken y otros. Toda la teología requiere personas con conocimientos bíblicos para asimilarla y para entenderla. Por tanto, tengamos en cuenta que un recién convertido no puede leer uno de estos libros, primero porque no lo entiende, y segundo porque tiene posiciones que causarán choque con la enseñanza que está refiriendo. A medida que el creyente desarrolla, madura y crece, puede leer muchas más cosas que puede leer una persona recién convertida o alguien que no tiene conocimiento bíblico. Jugando y riendo, he escuchado que cuando la palabra dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros, y le contesta: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, eso es mentira y nunca ocurrió. ¿Qué opina usted? Mira, cuando alguien afirma algo, tiene que demostrar el porqué de esa afirmación. Y tendría que decir: esto no ocurrió porque la Biblia lo dice que no ocurrió en tal sitio. Jesús afirmó que sí lo dirían. Por tanto, no puede ser mentira, porque Jesús no miente. Algunos judíos practicaban el exorcismo y lo hacían en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 15. Mucho cuidado con lo que algunos dicen que dice la Biblia y que la Biblia no dice. Y mucho cuidado con los que dicen que lo que la Biblia dice en algún lugar es mentira. Arturo Alegría Escudero, en Juan 2:5, María dijo que hicieran todo lo que le dijera Jesús, y ahí fue su primer milagro que recoge la Biblia. Mi pregunta es: ¿puede ser que antes hiciese algún milagro más, ya que María sabe que iba a hacer ese milagro? Permíteme decirte que María no sabía que iba a hacer el milagro. Suponía que Jesús haría algo para remediar la necesidad. María sabía quién era Jesús. Es muy posible que Jesús ya hiciese otros milagros, pero este, dice Juan, fue el principio de señales que él recoge para poner
como milagros en su evangelio. Juan pone milagros que otros no ponen, y al revés. Por tanto, este principio de señales, esta primera señal recogida por Juan, es la primera señal que Juan recoge en su evangelio. No quiere decir que no hubiera habido antes otras. Julio Gandía. ¿A qué se refiere Mateo 5:41 en la vida práctica? Es el versículo que dice que si te ponen una carga por 1 milla, llévala por 2. Está enseñando el versículo la generosidad para ayudar a otros y también a no hablar mal de quienes exigen derechos legales que no eran aceptados entonces y que conducían incluso a abusos. Los obligados a llevar la carga se limitaban a cumplir estrictamente lo que la ley permitía. Llegada a la milla, dejaba la carga en el suelo y se marchaba. Pero llevar 2 millas esa carga era causar un impacto profundo en el que ponía la carga sobre el cargado y era un elemento de testimonio sobre el amor y sobre la ayuda. En la vida práctica es una demanda de ayudar al prójimo desinteresadamente. Mauricio Madrid. La tercera pregunta que le hizo Roland Rodríguez es muy interesante. Quería decirle que yo puedo ayudarlo con ese trabajo si usted lo desea. Me gustaría ayudarles a clasificar las preguntas por cada minuto en sus vídeos para que la gente tenga esa facilidad. Mira, el equipo del canal recibió esa propuesta, recibió la indicación de que podían contar con ayuda de varios, la tuya, a la que agradecemos a todos profundamente, pero el problema no está en clasificar el vídeo. Eso se puede hacer de forma relativamente fácil, sino en tener una base de datos que pueda ser consultada por los que vienen al canal o quieren entrar en el canal para seleccionar la pregunta no de la semana e incluso de la anterior, sino cualquier pregunta a lo largo de toda la historia del canal. Esto es enormemente complicado, no porque sea imposible o complicado hacer una base de datos, que es sencillo, sino por cómo puede acceder el que está viendo el programa a esa base de datos, manejarla y buscar luego lo que él quiere dentro de los muchos vídeos que están puestos en el programa. De todas formas, seguimos investigando el asunto y tomamos nota de tu ofrecimiento y de otros que agradecemos profundamente. Joselito, Romanos 8:37, ¿qué es más que vencedor y qué nivel tiene una persona así? Joselito, no confundas, por favor, las expresiones y el lenguaje figurado o lenguaje gramatical en los textos bíblicos. Pablo está haciendo referencias a persecuciones, aflicciones, peligros de muerte como una situación de derrota aparente. Lo que pareciera derrota es una victoria admirable. No se trata de vencer sobre algunas cosas, sino sobre todas, es decir, sobre todos los elementos del conflicto. Sin embargo, en medio de las más grandes dificultades, Dios da provisión para vencer, porque Él da mayor gracia. Santiago 4:6. Las dificultades de la vida cristiana son muchas, pero frente a lo que parece derrota, afirma el apóstol que todos los cristianos somos supervencedores, que es lo que dice el texto griego. Literalmente, sobrevencemos. No es un hombre excepcional, un gigante. Es un cristiano normalito, que recibe de Dios la ayuda necesaria para el momento oportuno. Este poder victorioso que nos hace más que vencedores porque vencemos sobre las dificultades, somos sobrevencedores. Este poder victorioso se recibe del Señor. Dice Efesios 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso,
El hecho de estar en Cristo, que tiene poder sobre cielos y tierra, da a cada uno de los creyentes el poder necesario para ser vencedor en él. Analia Borracci. ¿Las bendiciones de Dios son condicionales? Generalmente son incondicionales, pero en ocasiones se demanda un comportamiento determinado para recibirlo. Por ejemplo, aquel marido que no trata con honestidad y respeto a su esposa no recibe bendiciones porque sus oraciones están impedidas. Por tanto, para poder recibir bendiciones, tenemos que tener despejados los canales de las bendiciones, que es una correcta relación con Dios. Samuel dice, Cristo Jesús vence la muerte con su muerte. ¿Cómo es posible eso? Hermano, me ayudaría a entender esta acción tan de Dios, pero al mismo tiempo para mí tan difícil de entender y explicar. La muerte es un estado especialmente importante, el estado espiritual de separación de Dios por causa del pecado. Cristo murió llevando sobre sí el castigo de nuestra paz, Isaías 53:5. Él fue hecho por nosotros pecado, es decir, sacrificio expiatorio por el pecado, que consistió necesariamente en que muriese ocupando el lugar del pecador. Segunda a Corintios 2:21. Fue tratado como maldito, aunque él es el bendito de Dios. Gálatas 3:13. Con su muerte venció la muerte, por cuanto resucitó, y con su muerte, resurrección y ascensión, permite que tengamos vida y vida eterna. Cristian Doncel, ¿por qué cree que en el día de hoy se les da más énfasis a los dones espirituales que al fruto del Espíritu? Bueno, esto no es ninguna novedad, porque ya ocurría en los tiempos apostólicos. En la iglesia en Corinto todos querían dones, pero ninguno de ellos mantenía la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El orgullo personal procura que tengamos cosas que nos permitan ser vistos de los hombres, como ocurría con los fariseos. Pero lo importante es que los hombres vean a Cristo en nosotros y no a nosotros. Solo es posible esto por el fruto del Espíritu. Manuel Sandoval, ¿cree usted que ante los ojos de la Escritura es correcto tomar el don de pastor y de maestro como uno solo? Bueno, es una opción. Esa posición es una opción. La estructura de la oración en el texto griego, con una preposición copulativa entre los dos dones, pastor y maestro, permite tanto entenderlos como uno solo, pastor y maestro juntos, o como dos. Quien lo hace de la primera forma es correcto, y quien lo hace de la segunda, también. Yo siempre digo que un pastor debe tener el conocimiento de un maestro, y un maestro el corazón de un pastor. Discutir por un asunto como este es perder el tiempo que se debe dedicar a la investigación de la Biblia. Manuel Sandoval, en Romanos 8:28 se menciona que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y que esto es conforme a los que son llamados al propósito de Dios. En el versículo 29 deja claro que ese propósito es ser hechos a la imagen de Cristo Jesús, su Hijo. Siguiendo esto, mi pregunta central es, aún en mis errores, en mis malas decisiones, la soberanía de Dios aplica esa promesa y hace que todo ayude a bien para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesús. Claro, sé que si esto es así, no me va a librar de mi responsabilidad moral por pecar y hacer lo malo. Mira, el apóstol no está refiriéndose a fracasos espirituales y caídas personales o desvíos en el camino.
está refiriéndose a las dificultades que vienen a la experiencia de la vida cristiana, cuyas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La acción divina tiene unos beneficiarios, los que aman a Dios, o también los que son amados por Dios, que distingue a los verdaderos cristianos y les conduce a la obediencia a Cristo. Para estos, todas las cosas cooperan para bien. El proyecto de Dios es que todos los suyos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, y esto se llevará a cabo para todos los creyentes, en una transformación durante la vida y en una identificación plena al final, cuando estemos en su presencia. No se trata aquí de fallos personales, sino de un programa de vida cuyas dificultades y problemas son tomados por Dios y conducidos para beneficio, para bendición de aquel que está experimentándolos. Ángela Silva, dispénsame. Ángela Silva, ¿por qué Jesucristo tuvo que ir al desierto 40 días? ¿Por qué era el plan de Dios? No tengo otra respuesta. De nuevo, Ángela Silva, Jonás 2:9 se está refiriendo a lo que hizo Jesucristo en la cruz. El texto de Jonás dice: la salvación es de Dios. Y se está refiriendo a la salvación total y plena que comprende también la cruz y que sólo la planificó Dios, la ejecutó Dios y la aplica Dios y la sustenta Dios. Raúl Álvarez, ¿qué diferencia había entre un profeta y un vidente según la Biblia? Y hoy en día las personas que se autoproclaman profetas son en verdad, ya que parece que hablan oráculos. Vidente se llamaba al profeta en cierto momento de la historia de Israel. Al profeta se le llamaba vidente porque normalmente el vidente veía, no adivinaba, veía cosas del futuro que las personas normales no veían por medio de la revelación de Dios. Y son, por tanto, dos formas de llamar a un mismo oficio, aunque el profeta no solo anunciaba visiones de futuro, sino también reprensión de parte de Dios, aliento de parte de Dios, consolación de parte de Dios, etcétera, etcétera. En cuanto a los profetas de hoy, solo pueden considerarse como tales los que alientan, exhortan y consuelan aplicando la palabra escrita, tomando lo que está revelado en la Biblia. Hablar de oráculos, es decir, de asuntos no revelados. Dios me dijo esto y quiero que sepáis que esto es. Estos mensajes nuevos no tienen ninguna autoridad de Dios. No es cierto que Dios hable así. Por el contrario, contradice la Biblia. Y la Biblia enseña que no se puede añadir nada nuevo a lo que ya está revelado. No te olvides nunca que hay gente que se llamaba profeta en la antigua dispensación y eran mentirosos. No es que haya cambiado, están también en el tiempo de hoy. Antonio Fernández Heredia, ¿dónde se celebra el juicio del trono blanco, en el cielo o en la tierra? ¿Dónde se encuentra la iglesia en ese momento? ¿La tierra será destruida con fuego antes del trono blanco o durante ese juicio? El juicio del trono blanco se celebra al final de los tiempos, en el periodo inmediatamente anterior a cielos nuevos y tierra nueva, donde ya la creación ha sido pasada por el fuego para dar paso a una nueva creación en la que no habrá la presencia de ninguno de los que son arrojados al lago de fuego y condenados perpetuamente por no haber creído en la palabra y en la voz y en Dios mismo. Antonio Fernández Heredia, ¿en qué juicio juzgaremos a los ángeles y a las naciones? ¿En el mismo evento o en distinto?
Bueno, si estudias un poco la escatología te darás cuenta que son eventos distintos. En cuanto a los ángeles, la Biblia dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. En este juicio comparecerán los demonios y Satanás, que tendrá lugar antes del juicio sobre los impíos, conocido como el trono blanco. Las naciones serán juzgadas antes del reino milenial de la tierra. Por tanto, notarás que hay dos momentos distintos: uno del juicio de las naciones y otro del juicio de Satanás y los ángeles. Indudablemente, el juicio llamado final es la comparecencia de todos los perdidos delante de Dios para confirmación de su sentencia eterna. Por último, Fernando García dice: ¿podrías explicarme primera carta de Juan 4:18? Bueno, luego de desarrollar la seguridad que descansa en el amor, el versículo dice que en el amor no hay temor, presenta la incompatibilidad entre amor y miedo, al afirmar que en el amor no hay temor. De otro modo, el amor perfeccionado logra eliminar el miedo. El amor de Dios perfeccionado en el creyente lo conduce a la senda del respeto, pero no del miedo. La razón es que el miedo lleva en sí el castigo, cosa que no existe para quien ha sido perdonado por la obra redentora de Jesucristo. Quien vive en relación con Dios y su amor no tiene miedo de él, que es lo opuesto a la confianza. Pero no es menos cierto que quien ama a Dios no practica el pecado. Al llegar al final, pedimos al Señor una bendición muy grande sobre cada uno de los que estáis presentes viendo el programa, que Él ayude vuestras vidas, conduzca vuestros pasos y consolide vuestra esperanza en Cristo Jesús.